Me avisa. Buenas tardes, mis hermanos. Ya serían que buenas noches. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar con la escuela dominical. Finalizamos hoy el primer capítulo del libro de Timoteo. Y les invito a que se pongan en posición de oración. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, darnos un espacio, Padre, para poder estudiar tu palabra, poder disfrutar de los tesoros que están escondidos, Señor. Tus palabras son vida a nuestros corazones, Dios, corazones que están heridos, tristes, solos, y solo tus palabras traen vida a nuestras vidas, Dios. Usa mi voz, Señor, para que tu palabra pueda ser glorificada, Padre. Permite, Señor, que tú crezcas, Señor, en cada uno de nosotros, que podamos entender, Señor, con corazones humildes, que podamos entender, Señor, cada instrucción dada por ti, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les invito a que me acompañen al libro de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 20 al 21. Vamos a cubrir la última parte del libro de Timoteo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. El título para esta enseñanza en el día de hoy se encuentra contemplada en el mismo texto. Guarda lo que se te ha encomendado. Guarda lo que se te ha encomendado. Sin duda alguna, esta ha sido una carta que ha mostrado instrucciones puntuales de cómo vivir una vida en piedad y nos protege de cualquier engaño y cualquier desvío que nuestros corazones lleguen en cualquier momento a tener. Cuando el hombre intenta quitar a Dios del centro de su vida, todo su conocimiento, todo su razonamiento se vuelve vano, sin sentido, falso. Como discípulos del Señor, estamos obligados a estudiar fielmente las Escrituras. Debemos tener mucho cuidado para no desviarnos de lo fuerte a lo superficial y secundario, sino tenemos que más bien aferrarnos a la verdad, a todo lo que es puro, a todo lo que es verdadero. Solo un conocimiento verdadero y profundo de la palabra de Dios podrá librarnos de los falsos maestros y de sus engaños. No un conocimiento académico, hermanos, sino un conocimiento que produzca piedad y santidad en nuestras vidas. Ahora bien, durante esta carta el apóstol Pablo se ha tomado el trabajo de instruir a Timoteo, dándole una encomienda, o más bien dándole una misión. Y esta misión se puede resumir en 3 puntos, puntos que se han venido estudiando durante toda esta epístola. Uno de esos puntos es exhortar a Timoteo acerca de su vida y ministerio, instarle a defender la pureza del Evangelio y a darle instrucciones respecto a varios asuntos y problemas eclesiásticos. Todos estos 3 puntos son lo que contempla toda la carta, toda la primera carta a Timoteo. Todo lo que se encuentra en esta primera carta lo hemos venido estudiando un par de meses atrás. Ahora, yo lo que quiero enfatizar en esta enseñanza en el día de hoy, más que todo, es colocar sobre contexto todo lo que hemos estudiado. Y hoy finalizar con este último pasaje bíblico de esa instrucción que Dios le da, que Pablo le da a Timoteo, de que tiene que guardar fielmente lo que se le ha encomendado. Pero déjeme iniciar llevándolo al inicio de todas las cosas, cuando Timoteo apenas estaba empezando su ministerio. De hecho, un poco más atrás, antes de que Pablo fuese escogido como siervo, ¿no? El templo más importante de todos, el más grande, el de más influencia,
porque había mucha gente que adoraba a muchos dioses. Pero este templo en particular, donde la Biblia señalaba que adoraban a muchos dioses, pero este templo en particular, donde adoraban a la diosa Diana o Artemisa, como se le conoce en otras culturas, a Afrodita, diosa de la sensualidad, la diosa del amor. Dice la Biblia que habían souvenir o plateros. Y quiero que me presten mucha atención, porque basándonos en esta estructura vamos a poder entender un poquito más lo que Pablo le quiere decir a Timoteo al final de la carta. La Biblia dice que habían souvenir o plateros. Ahora, según el diccionario bíblico mundial de habla hispana, cito, plateros, uno que se especializa en trabajar objetos de plata, llamado también fundidor. Esto lo podemos encontrar en el libro de Jueces, capítulos 17 al 4 y Proverbios 25 al 4, de los cuales tenemos el famoso ejemplo de Demetrio. Otro concepto de platero, un artesano que trabaja el oro, los mobiliarios y los elementos del tabernáculo y del templo que estaban construidos de oro o recubiertos de él. Requerían de obreros especializados. Esto se encuentra en Éxodo 25 cuando estaban haciendo la construcción del tabernáculo. Los plateros no estaban exentos de tener que trabajar en la reconstrucción del muro al regreso del exilio. Estos plateros construían pequeños templos con pequeñas réplicas de la diosa Diana. Entonces, en ese tiempo existían personas que hacían manualidades, que hacían esculturas. Y en ese tiempo, en el pueblo de Éfeso, había un templo que sobresalía sobre todos. ¿Y cuál era? El templo de la diosa Diana, la diosa del amor. Ahora, eran grandes artesanos especializados. Vamos a entender un poquito este tema de platero porque quiero sentar bases sobre esto, ¿sí? Para poder llegar al final de lo que quiero enseñar en el día de hoy. Hechos 19, capítulo del 24 al 41. Tengo la Biblia, Nueva Versión Internacional. Espero que me disculpen mis hermanos, pero me gusta esta traducción. Hechos 19, capítulo del 24 al 41. Quiero leer lo más pronto posible aquí porque quiero dejar una base sólida. Hechos 19, versículos del 24 al 41, dice: un platero llamado Demetrio, que hacía figura en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Le consta, además, que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que hacemos con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio. ¿Qué miedo tenían estas personas? No. Ya Pablo estaba introduciendo el mensaje de salvación y estas personas estaban diciendo: tenemos miedo porque este tal Pablo va a venir a decir de una nueva tendencia. El evangelio estaba propagándose rápidamente en la iglesia de Éfeso y estos plateros estaban diciendo: oye, ven acá, tenemos miedo ahora. Dice en el versículo 28, al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios, o sea, grande es la diosa Diana. Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y Aristarco, compañero de viaje de Pablo, que era de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no lo permitieron. Había tanta gente en ese teatro en ese instante que los discípulos no dejaron que Pablo se presentara. De hecho, más abajo, si tú sigues leyendo, vas a encontrarte que habían otras personas de los mismos soldados romanos que no dejaban que Pablo se acercara. ¿Por qué? Porque le podían hacer algo. Ahora bien, esta ciudad de Éfeso era una ciudad importante, una ciudad con una influencia religiosa, y fue la ciudad donde el apóstol Pablo se quedó por más tiempo. La Biblia dice que en Éfeso fue donde Pablo se quedó por más tiempo, no solamente a establecer la obra, sino a pastorear la iglesia. El libro de los Hechos nos señala que aproximadamente demoró 2 años. Hechos 19:10, si puede buscarlo ahí mismo. Hechos 19:10 dice:
Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Él no estuvo solo, estuvo con la ayuda de Priscila y Aquilas. Si usted lee todo el contexto de Timoteo, usted se va a enterar de quién es Priscila y de quién es Aquila. Su marido, Priscila era la mujer, Aquila era su marido. Estaba Tito, estaba Timoteo, estaba Tíquico, el apóstol Juan, que vivía en la ciudad de Éfeso con María, la madre de Jesús. Ahora, la iglesia empezó de una forma muy sencilla, de una forma muy humilde. Pablo se encontraba con un grupo de personas que, por lo visto, según lo que relata Hechos 19, se había acercado al Señor a través del profeta Juan el Bautista. Estas personas ya habían recibido el bautismo, pero de Juan, ¿sí o qué? Aquí es donde el apóstol Pablo empieza a trabajar y comienza a discipular, los empieza a prepararlos y los vuelve a bautizar y les dice que ustedes estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. Ustedes conocían algo del Antiguo Testamento, pero verdaderamente ustedes no saben nada de lo que verdaderamente significa el Evangelio. Ustedes solamente conocen la ley por encima, pero este mensaje que yo traigo, Pablo les está diciendo, ustedes verdaderamente tienen que ser bautizados en el Espíritu, pero ustedes no han madurado lo suficiente. Y por eso es que Pablo empieza con la iglesia en la ciudad de Éfeso. La iglesia de Éfeso empezó con una gran fuerza, tanto así que se convirtieron cientos de personas. La Biblia habla de que hubo un gran avivamiento, más de 500 millones de personas aproximadamente se convirtieron, estaban siendo impactadas por la palabra. Hubo una explosión de avivamiento por la predicación de la palabra, dice la Biblia, que por poco tienen que cerrar el tiempo de la diosa Diana. Esto era la locura en ese instante. O sea, el hecho de que Pablo empezara a predicar con fuerza, el hecho de que Pablo empezara a sentar bases en la iglesia de Éfeso, estaba catapultando el cristianismo a un nivel distinto, ¿sí? Antes la iglesia estaba siendo perseguida hasta aún por el mismo Pablo. De hecho, el libro de Hechos usted empieza a ver cuando Pablo empieza a atacar la iglesia fuertemente. Pablo lo que hacía era llegar a donde estaban los cristianos y los llevaba presos. Y bueno, el apóstol Pablo sufre una fuerte persecución donde casi lo matan. La Biblia dice que peleó con fieras y el Señor milagrosamente lo protegía. Y aquí cuando la Biblia dice que peleó con fieras, antes, cuando castigaban a algunas personas, en especial los cristianos, los tiraban a los coliseos. Ahí habían leones. Y de hecho, esto nos puede hablar sobre una segunda enseñanza o nos puede mostrar sobre las personas peligrosas del momento, que eran los fariseos. Pablo empieza a llevar un mensaje e inicia en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis. Esta ciudad se le conoce como el famoso nombre de las 7 iglesias. Más adelante el apóstol Juan enviaría un mensaje a la iglesia de Éfeso, pero eso se vería mucho más adelante. Toda esta zona donde están estas iglesias como Esmirna, Tiatira, todas estas iglesias hacen parte de una zona que se conoce como el nombre de Turquía, en Europa y entre Asia. Y en este lugar el cristianismo se arraigó de una forma tremenda. Ahora bien, hermanos, Pablo antes de marcharse dice cosas tremendas, cosas bien interesantes. Timoteo, hijo de padre griego, ojo, Timoteo era un hijo de padre griego, pero hijo de madre judía, creyente. No solamente se mostraba a la mamá de Timoteo como judía, sino que se mostraba que era creyente. Ahí para que un judío aceptara a Cristo verdaderamente como el resucitado, era bien difícil. Pero aquí decía que la mamá de Timoteo era creyente. Pablo le dice a Timoteo que se quede. Y el apóstol Pablo sabe que no va a ser una experiencia tan sencilla. El apóstol Pablo está pensando en su corazón y en su mente y está diciendo, este trabajo que vas a empezar aquí, Timoteo, va a ser un trabajo bien duro en esta iglesia. Y verdaderamente es aquí donde aparece Timoteo por primera vez. Ahora, Timoteo empezó a tener problemas del estómago. Yo quiero hacerles un pequeño, pero por encima, un pequeño resumen de todo lo que pasó Timoteo y el apóstol Pablo durante este proceso en Éfeso. Los nervios
el estrés que sentía Timoteo. Era un joven que apenas estaba iniciando en los caminos de Dios, ¿no? Y se siente muy presionado y la gente lo menospreciaba, no lo tenía en cuenta porque era joven y esto era una carga muy densa que tenía Timoteo en sus hombros. Y es ahí cuando el apóstol Pablo lo mira fijamente a los ojos y le dice: mira, Timoteo, la fe que ahora mismo está en ti, la fe que te ayuda a caminar, a vivir en victoria, a no decaer, la fe que te ayuda a mantenerte firme, esa fe que habitó en tu abuela Loida y tu abuela Loida se la pasó a la mujer que es tu madre, se la transmitió a tu madre Eunice. Ahora esa fe habita en ti, Timoteo. Tú tienes que persistir, tú tienes que andar en victoria. La fe no es un jarrón que tú puedes colocar encima de un estante. La fe no es un jarrón que tú puedes tener como centro de mesa para decorar el espacio. No, esa fe, Timoteo, es la que te va a ayudar a ti a salir adelante. Esa fe es la que te va a ayudar a ti a empezar la vida en el ministerio. Entonces, tienes miedo, Timoteo, pero tienes que saber de que vendrán cosas que vas a poder contrarrestar con este tipo de fe. Esa fe tienes que usarla, avivarla, tienes que luchar, a esforzarte. O sea, aviva ese don, le dice Pablo, aviva el don que hay en ti, Timoteo. Esa fe tienes que avivarla siempre. Tienes que, no te centres en pelear por cosas superficiales. No te centres en pelear por cosas vanas, por cosas que de una u otra forma te llevan a contiendas necias. Y es lo que de una u otra forma actualmente vemos a nuestro alrededor, ¿sí o qué? En internet las personas por lo general siempre están discutiendo por cosas tan triviales, si esto sí, si esto no, si esto se puede hacer, si esto es bíblico. Pero aquí lo importante era que el apóstol Pablo estaba haciendo que el carácter de Timoteo creciera. El apóstol Pablo estaba haciendo que de una u otra forma Timoteo tuviera ánimo para seguir adelante en este llamamiento. Y es así cuando, con esta pequeña introducción de los primeros inicios de Timoteo, ya el libro de Timoteo empieza con un saludo o las salutaciones, que yo no sé si ustedes se acuerdan, el hermano Carlos Daniel arranca mencionando que Pablo le recuerda a Timoteo que fue escogido para ser obrero y servir a otros según el oficio que le fue asignado. Más adelante, nuestro siguiente hermano Alex, Pablo le advierte a Timoteo sobre los falsos maestros y cómo ésta daña a la iglesia. Le da instrucciones claras a Timoteo sobre algunos requisitos y cualidades que los hombres deben tener para el ministerio. Luego el hermano Luis Manuel nos mostró que Pablo ha estado en la línea de batalla. Pablo es un ejemplo para Timoteo porque se mantiene firme. Siempre está dando su vida para el avance del reino. Pablo es azotado, Pablo es encarcelado, herido. Pero en esta carta se ve la lucha que tiene Pablo con Timoteo por la verdad. Y es aquí donde se empieza a desencadenar todo el pasaje de Timoteo, todo el contexto que viene más adelante cuando Pablo empieza a entender que Timoteo no podrá ver nunca la victoria si tiene un espíritu de cobardía, sino que tiene que tener un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y tiene que perseverar en la buena pelea. Pablo le recuerda a Timoteo la orden que se le ha dado, que no desfallezca y se mantenga en la fe y en la buena conducta. La falsa doctrina ha llevado a la iglesia de Éfeso a decaer en la oración. Pablo yo creería que como hijo amado, como hijo tierno que era Timoteo para él, muchas veces estaría solo con él y le diría, van a haber muchos problemas en la congregación. De hecho, hay muchos problemas en la iglesia. Y es aquí cuando tienes que animar a los hermanos en Cristo a orar. Tienes que velar los unos por los otros en sus problemas. Pablo quiere que Timoteo sepa cómo vivir y conducirse en la casa de Dios. Pablo le dice a Timoteo que la sana doctrina produce buenas obras y que la falsa enseñanza o la falsa doctrina produce malas obras. Timoteo deberá formar su carácter a través de la buena conducta. Que la buena conducta sea el reflejo de su vida y la iglesia pueda perseverar en esto. Ahora, como iglesia debemos refutar las enseñanzas falsas con amor y con un corazón puro. La administración de la iglesia es un asunto importante porque tiene que ver con la conducta en la casa de Dios.
Pablo nuevamente le vuelve a decir a Timoteo que todos los que son llamados a vivir vidas piadosas tienen que ser personas que sean apartadas también en sus corazones para vivir conforme al corazón de Dios. No hay un siervo de Dios que no pase por necesidad, por tentación, por problemas, por padecimiento. No hay un siervo de Dios que no enfrente cada día un problema, una tentación. Todos aquí, los que hacemos parte, pues, o los que queremos anhelar el ministerio del pastorado, siempre por lo general, estamos siendo tentados a caer, siendo tentados por el enemigo. Al igual Pablo le da instrucciones claras a Timoteo de cómo deben ser las características primordiales de las personas que desean obispado. Que además de poseer conocimiento doctrinal, y es aquí donde quiero centrarme, no solamente es el conocimiento doctrinal, sino el carácter que ejerce el cristiano por medio de este conocimiento. O sea, no solamente es decir que conozco la Biblia, sino aplicar esta Biblia en tu presente, que puedas transformar especialmente tu vida y la vida de los que te escuchan, la vida de los que te ven, cómo soy en mi trabajo, cómo soy en mi hogar, cómo soy en la iglesia. Entonces, la transformación del conocimiento viene por medio de la palabra, y esta es la sana palabra que Pablo le está indicando a Timoteo. No te olvides, Timoteo, no te olvides de lo que se te ha encomendado. Evita todas las cuestiones necias, evítalas. Los chismes, las contiendas, evita todo aquello. Y Pablo le da a entender a Timoteo que aunque las riquezas no son malas, el amor al dinero verdaderamente es malo. O sea, y él empieza a hablar sobre la familia, que el mayor ministerio de un hombre es su familia. Él empieza a decirle de que de una u otra forma, Pablo, tú tienes que perseverar en la gracia. No tengas en poco lo que la gente dice. No tengas en poco lo que de una u otra forma muchas personas piensan, que eres muy joven. De hecho, con todo esto que está ocurriendo en nuestra iglesia, yo creo que de una u otra forma debemos colocar nuestra mirada en en las palabras que el libro se abre, cuando el libro se abre, no quien las lee, sino en las palabras propias del libro, que es la palabra de Dios. Entonces, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de las falsas llamadas ciencia. Dentro de la iglesia de Éfeso había un sinnúmero de corrientes peligrosas, y esas cuestiones, esas pláticas de cosas vanas y esos argumentos de falsas llamadas ciencia, más que todo eran la religiosidad que tenía el pueblo de Éfeso en su momento. Habían filósofos, habían magos, habían astrólogos, adoradores de falsos dioses. De hecho, habían hechiceros. Pueden acompañarme al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 19. Hechos 19, 19 dice: una vez habían 7 hijos de un tal Escevas. Estos 7 hijos, cuando van donde Pablo, empezaron a reprender un demonio, ¿no? Pablo estaba ahí, estaba Timoteo, y el man empieza a reprender un demonio. Pero vamos a ver que el demonio lo volteó a ver y le dice: oye, yo conozco a Jesús y conozco al apóstol Pablo, pero a ustedes yo no los conozco. Y dice la Biblia que ese demonio, ese espíritu inmundo que estaba en ese hombre, los violentó fuertemente, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, aquí dice, versículo 19, un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. ¿Usted sabe con cuántas monedas vivía una moneda de plata? Todo lo que podía hacer en el tiempo de Éfeso. En ese tiempo podía comprar un sinnúmero de cosas. De hecho, hay una tabla de monedas en la Biblia. Si no ha leído la Biblia, hay Biblias que en la parte de atrás trae los signos de moneda, lo que significaba tener un peso, un centavo, un denario. O sea, todo lo que significaba la cantidad en pesos, en moneda, algunas Biblias lo traen en la parte de atrás. Y estas eran monedas de plata. Y no solamente por el hecho de que había muchas monedas de plata invertidas, sino la cantidad de libros que se vendieron por la predicación y por el testimonio que Pablo guardaba del Evangelio. Ahora bien, fueron muchos libros de hechicería los que quemaron en ese día. La predicación del Evangelio se está dando, ¿sí?
Pablo le repite a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Miren, dentro de esas sinagogas, por lo general siempre, si ustedes se leen el libro de los Hechos y todas las cartas paulinas, ustedes van a darse cuenta que el apóstol Pablo siempre está debatiendo, siempre está discutiendo con los falsos maestros, con los hipócritas, con los saduceos, con los fariseos. Siempre hay una discusión. Siempre Pablo está colocando por encima el nombre de Dios. Ahora, cuando una persona rechaza las palabras sanas y saludables, se produce una enfermedad. Esta enfermedad se revela en un morboso anhelo de controversia. Siempre hay una controversia cuando las palabras sanas no son las que llegan al corazón del hombre. Siempre va a haber una confusión en cuanto al concepto de un tema en específico. Ellos estaban colocando toda su ciencia, toda su astrología, toda la hechicería. Había muchos templos en ese tiempo y cada quien adoraba a sus dioses. Pero en especial en ese tiempo, el templo de la diosa Diana. Pablo anunciaba las buenas nuevas de Jesús. Pablo anunciaba la resurrección. Esos eran los temas de controversia del momento. Pablo predicaba a Jesús resucitado. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Esta sana palabra igualmente tú síguela predicando en la iglesia, que Jesús ha resucitado. ¿Sí? La misión de Timoteo, la leemos en 1 Timoteo 1:6. Cuando tú buscas 1 Timoteo 1:6 te vas a dar cuenta que algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. La misión de Timoteo no solo es contenerse a no pelear con estas personas. La misión de Timoteo es guiar a la iglesia bajo la sana doctrina. ¿Sí? Rechazar cualquier tipo de contienda para no dar una batalla necia que lo vayan a apartar de la sana doctrina. Y como les digo, mis hermanos, muchas veces en nuestra iglesia, en nuestra congregación, nos sumergimos en tener tantas contiendas por internet. Yo era uno de los que me ponía a contender por el evangelio, decía yo. Me ponía a escribir como loco. Me acuerdo cuando estaba saliendo del seminario, yo era uno de los que más me ponía a pelear por el celular, sobre algún tema en específico, pero con el tiempo fui entendiendo que de nada trae provecho esto. Segunda de Timoteo 2:24 nos dice: y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no debe ser propenso a irritarse. Pablo le da instrucciones bien puntuales a Timoteo. Timoteo, por más que tú quieras debatir con todas estas personas, sé prudente, no te irrites tan rápido. Estas cuestiones necias de las cuales el pueblo de Éfeso tiene centrada en su corazón, sales por medio de la predicación de la sana doctrina. El testimonio que Pablo estaba mostrando desde el inicio era el testimonio que le seguía a Jesús, ¿sí? Precedía a Pablo y ahora sigue con Timoteo. Pablo le repite nuevamente la importancia de no desgastarse con cosas superficiales y vanas. Y Timoteo debe evitar estar envuelto en cuestiones necias e ignorantes. Timoteo es el siervo, él debe ser como su Señor, que era manso, humilde, pacífico, tierno, un obrero que sirva a su Señor. No es rencilloso, no le sale con 3 piedras a su esposa, ni le contesta mal a sus amigos. Un siervo del Señor contesta con humildad, es paciente. Y cada una de estas cosas, Pablo se las da a Timoteo. Le dice de que, de una u otra forma, muchas personas que habían profesado fe se han desviado de esa fe ahora. Conocieron la verdadera doctrina, conocieron la palabra, pero ya ahora se han desviado. Sus corazones han caído. Ya luego, desde la iglesia, desde la ciudad donde se encuentra
Juan encarcelado le manda una carta otra vez a la iglesia de Éfeso, ayudándole para que se arrepientan de todas estas cosas, que han olvidado su verdadero amor, su primer amor. Y muchos en la congregación lo único que dicen, que la gran mayoría de palabras sanas o saludables son las que provienen de una sana doctrina, de un corazón humilde y sencillo para poder recibir aquello que Dios nos ha prometido, que es su Espíritu. Hermanos, en esta tarde, casi noche ya, el mensaje ha sido claro. Timoteo siempre, Pablo le dice, guarda lo que se te ha encomendado. Guarda todas estas cosas, Timoteo. No te desvíes del camino, del propósito. Mi hermano, no te desvíes del camino. Guarda todas las enseñanzas que se te ha dado. Todos los principios, todos los preceptos que se te han establecido. Evita cualquier tipo de discusión. Evita cualquier tipo de problema. Y que la gracia del Señor sea contigo. Amén. Hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Que tú has permitido, Señor, que hoy podamos entender de forma sencilla, Padre, esta instrucción que se le fue encomendada a Timoteo, Señor. Padre mío, no permita que nuestros corazones se desvíen, Padre, del propósito por el cual tú nos has llamado, un llamamiento santo y puro, Señor. Tú has resucitado, Dios. Tú no te encuentras debajo de una lápida o debajo de un hoyo, Señor. Tú has resucitado, has ascendido al cielo, Señor, y estás a la diestra del Padre, Señor. Y un día volverás, Señor, para juzgar a los vivos y a los muertos, Padre. Te pido, Señor, que como iglesia nos ayudes a permanecer en tu palabra. Que como iglesia, Señor, nos ayudes a mirar cada una de esas cosas, Señor, que nos desvían de ti, que nos alejan, Señor. Y te pido, Padre Santo, que tu temor siempre esté con nosotros. Amén.